Hoy vamos a explicarte la caída libre. Bueno, recordemos que la caída libre es simplemente cuando nosotros dejamos caer un objeto, ¿sí? Desde arriba hacia abajo. Bueno, cuando empieza a caer un objeto de arriba hacia abajo, empieza como velocidad inicial porque tiene un cuerpo en reposo. Bueno, entonces la trayectoria que cae de arriba hacia abajo, esa es la distancia o la altura del cuerpo de lo que va cayendo, ¿sí? En esta caída libre interviene también la velocidad final y la velocidad inicial. Y lo importante también es la gravedad en la Tierra. La gravedad aquí en la Tierra sabemos que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, de esa manera nosotros ya sabiendo de cuánta es la gravedad aquí en la Tierra, podemos nosotros calcular la distancia, la velocidad y el tiempo de la caída de un cuerpo, ¿sí? Para afianzar este concepto, tenemos un concepto técnico, lo que ves ahí, que dice que la caída libre es un concepto fundamental en física que describe el movimiento de un objeto que se deja caer, se deja caer desde una altura bajo la influencia exclusiva de la gravedad, sin ninguna resistencia del aire, ¿no? O sea, esto quiere decir que mientras va cayendo el cuerpo no va a tener ningún tipo de obstáculo. Entonces, caída libre hasta caer al piso. Asimismo, como puedes ver en la figura aquí, en el coyote que lanza la piedra, la roca y va cayendo sin ningún tipo de detenimiento en el aire, pues no, y esa es la caída libre. Tenemos las siguientes fórmulas. Tenemos la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Tenemos la distancia, ¿sí? La distancia que de lo que va cayendo el cuerpo, que es velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, y la velocidad final al cuadrado igual a velocidad al cuadrado inicial más 2 que multiplica la gravedad por la distancia que es la y en este caso. Hay dos escenarios de la caída libre, ¿no? La primera es cuando nosotros dejamos caer un cuerpo. Cuando nosotros dejamos caer un cuerpo, ¿sí? Ya está en nuestra decisión de que al caer el cuerpo siempre vamos a trabajar con valores positivos. Tanto la velocidad final, la gravedad, la velocidad inicial y la distancia que está representada por la letra Y. Esos son valores vectoriales. Mientras tanto, el tiempo es un valor escalar, por lo tanto siempre será positivo. Entonces, cuando nosotros dejamos caer el cuerpo, siempre vamos a trabajar con valores positivos. Pero también tenemos del otro lado, que cuando nosotros lanzamos un cuerpo, cuando nosotros lanzamos un cuerpo hacia arriba, por ejemplo el bolígrafo, puedes hacer ahorita, coge tu bolígrafo, lo lanzas hacia arriba, ¿sí? Es, ese cuerpo que lanzamos hacia arriba tiene un valor positivo, pero ya al llegar a su altura máxima empieza a caer. Ahí es cuando nosotros trabajamos solo la gravedad con valor negativo. Por lo tanto, nosotros tenemos que son valores positivos cuando lanzamos el objeto hacia arriba, llega a su punto máximo y empieza a caer. Y la caída es la gravedad. Y ahí es cuando nosotros solo vamos a trabajar con valor negativo en la gravedad. Para reconocer cuando nos referimos a velocidades, a la gravedad, al tiempo y a la distancia o a la altura, pues, ¿no? Cuando nosotros mencionamos metros sobre segundos o kilómetros sobre horas, nos referimos a la velocidad, tanto sea esta inicial como final. Cuando nosotros mencionamos dentro de la caída libre metros sobre segundos al cuadrado, sabemos que nos referimos a la gravedad, que es un valor en la gravedad de la Tierra de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo siempre va a estar medido en su medida escalar, que puede ser medido en segundos, en horas, en minutos, en días, en semanas, en años. El tiempo, pues, ¿no? Y la Y, que sabemos que es la altura o la distancia, va a estar medido siempre en metros, kilómetros, centímetros, yardas. ¿Ya? Entonces, eso es para poder reconocer, porque usted puede tomar un ejercicio que diga, el edificio tiene unas dimensiones de 5 metros.
Cuando ya me hable de dimensiones de 5 metros, quiere decir la altura de 5 metros. O puede decir de que el avión se encuentra a tantos kilómetros de altura, ¿sí? Bueno, cuando medimos nosotros la altura, hablando del avión, siempre se lo mide por pies. Entonces, eso es lo que nos va a permitir distinguir qué tipo de elemento estamos trabajando, ¿no? O vamos a trabajar a distinguirlos. Para afianzar esto, veamos un ejercicio que dice así. Se deja caer una piedra desde lo alto de un edificio y choca contra el piso en 5 segundos. Después de que se deja caer la piedra, demora 5 segundos. La pregunta es, queremos saber a qué altura de ese edificio fue lanzada esa piedra. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Primero tenemos que sacar los datos, identificar los datos. Nos está pidiendo, si nosotros no podemos sacar bien los datos, volvamos a leer el enunciado que dice así, se deja caer una piedra desde lo alto. Entonces la piedra, como es el objeto, se deja caer esta vez en reposo. Entonces, cuando tenemos un cuerpo en reposo, eso es una velocidad inicial. Por lo tanto, es cero. Dice que choca contra el piso en 5 segundos. Mira, ni siquiera está diciendo tiene como un tiempo, no. Mira los términos, dice choca contra el piso. Entonces, chocar significa el tiempo que ha transcurrido al llegar al piso. 5 segundos, por lo tanto, es el tiempo. Nos están haciendo una pregunta, ¿cuál es la altura del edificio? En este caso, la Y. La Y siempre va a ser la altura o la distancia que hay. Bueno, y el dato adicional que se da por implícito en cada ejercicio va a ser la gravedad de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces aquí nos están pidiendo la altura. Por lo tanto, tenemos la fórmula de la altura que dice así, velocidad inicial por tiempo más la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado sobre 2. Entonces aquí nosotros ya tenemos el valor, bueno, tenemos los valores, velocidad inicial es 0, tiempo es 5, 0 por 5, 0. Y la gravedad, ¿cuánto es la gravedad? 9.8. Como todos tienen la misma distancia de que están cayendo, entonces todos los valores son positivos. Por lo tanto, aquí la gravedad va a ser positiva. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que demoró en caer la piedra? 5 segundos. Entonces, por 5 segundos elevado al cuadrado sobre 2. Como lo vemos aquí. Hacemos el respectivo cálculo y 5 segundos elevado al cuadrado son 25 segundos elevado al cuadrado sobre 2. Desarrollamos esta operación y resulta que la altura del edificio es de 122 metros de altura el edificio. ¿Ya? Con esto, con este ejercicio hemos demostrado que la altura que se lanzó la piedra y demoró 5 segundos caer el piso fue de 122 metros. Ahora, te dejo un ejercicio para que usted mismo lo desarrolle, ¿sí? Que dice así, que se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con una velocidad inicial de 60 metros. ¿Por qué velocidad inicial? Porque nosotros estamos lanzando el objeto hacia arriba. Cada vez que usted encuentre un ejercicio que diga que se lanza un objeto hacia arriba, va a haber una velocidad inicial. Y la velocidad final siempre será cero, porque es la velocidad que llega a su altura máxima. Entonces, llega en cero. Por lo tanto, tenemos que decir que una velocidad inicial de 60 metros sobre segundo nos hace la pregunta, ¿cuál será la velocidad? ¿Sí? Y después del lanzamiento. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto tardará en llegar al punto más alto? Entonces aquí nos están preguntando la velocidad y, y el punto más alto, ¿o no? Ahora, entonces ese ejercicio usted lo desarrolla y con la fórmula que hemos visto hace un momento, ¿no?
Ahora vamos a otro caso. Tenemos aquí que dice así. Se lanza una bola vertical hacia arriba con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Nos pregunta, determinar el tiempo de vuelo cuando la bola regresa a su posición inicial y su altura máxima. Hay dos interrogantes. El tiempo que demora la bola a lanzarla hacia arriba y regresa. O sea, primer escenario, se va hacia arriba. Segundo escenario, regresa. Nos están pidiendo cuánto del tiempo total demoró en regresar la bola hacia la superficie. Y a qué altura máxima llegó esa bola. Entonces sacamos los datos que tenemos. Velocidad inicial, 10 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque estamos lanzando la bola hacia arriba y por lo tanto tenemos una velocidad final de 0. Y la gravedad de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Con esos datos, suficiente para poder calcular. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Aplicamos la fórmula. Usted lo que tiene que hacer es darse cuenta qué datos usted tiene, ¿sí? Y coincide con la fórmula que usted, con las fórmulas aprendidas. En este caso hemos visto que tenemos la velocidad final, que es igual a velocidad inicial, más la gravedad por el tiempo. Entonces tenemos velocidad inicial, tenemos la gravedad, ¿sí? Y tenemos la velocidad final. Siempre la velocidad final cuando lancemos un objeto hacia arriba va a ser 0. Entonces tenemos los tres datos. Velocidad final, velocidad inicial y la gravedad. Entonces aquí es un despeje de fórmula. ¿Cómo lo hacemos? Lo reemplazamos. Velocidad final 0. 0 igual velocidad inicial a 10 metros sobre segundos más. Recordemos la teoría. Cuando nosotros lanzamos hacia arriba un objeto, todos los valores son positivos, a excepción de la gravedad, porque la gravedad va en sentido contrario. Por lo tanto, como cae el objeto, va con valor negativo. Entonces tenemos más, entre paréntesis menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Que multiplica el tiempo. Aquí la incógnita es el tiempo, miren. Por lo tanto, tenemos que despejar el tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Enviamos todos los valores hacia el lado izquierdo, en este caso los 10 metros sobre segundo. Como está el signo positivo, va con signo negativo, que va a restarle a la velocidad final, igual a menos 9.8 metros sobre segundos, ¿sí? Por el tiempo, pues no. Entonces tenemos la incógnita del tiempo. Aquí tenemos que despejar el tiempo. Por lo tanto, al despejar el tiempo, va de la siguiente manera, que 9.8 en negativo pasa a dividir la resta, porque ya hemos restado 0 menos 10, nos queda menos 10. Metros sobre segundo sobre 9 sobre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado igual al tiempo. Aquí, si ustedes recordarán, aquí tenemos operaciones, bueno, una operación algebraica de extremos y medios. Eliminamos, simplificamos metro con metro, se va. Y segundos sobre segundo al cuadrado, restamos los exponentes y por lo tanto me queda segundos, ¿no? Y al dividir menos 10 para menos 9.8 segundos, resulta que el tiempo de que llegó el objeto hacia arriba fue de 1.02 segundos. Como tiene que regresar al piso, entonces es duplicado, ¿no? Y al ser duplicado significa que esto lo multiplicamos por 2, ¿ya? Y al multiplicar por 2 resulta que tenemos que el tiempo total del objeto que regresa al piso es de 2.04 segundos. Entonces, ya con nosotros ya hemos despejado, ya tenemos tiempo. Ahora ya estamos listos para calcular la altura máxima, que es la Y máxima de que llegó el cuerpo hacia arriba, ¿no?
Por lo tanto, tenemos lo siguiente, que aplicamos la fórmula y máximo es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio. ¿Por qué menos? Porque la gravedad tiene que bajar, o sea, el objeto tiene que bajar cuando nosotros lo lanzamos hacia arriba, ¿sí? Por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, al reemplazar la altura máxima es igual altura, sí, altura inicial, 0, porque no lo sabemos. ¿Sí? Altura inicial, 0, ¿por qué? Porque el objeto está siendo lanzado desde una base y la altura es 0. Más velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial que nosotros hemos revisado? ¿Sí? Es de 10 metros sobre segundos. Por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Este tiempo de aquí. Por 1.02 segundos, que resta a menos un medio, que multiplica la gravedad de 9.0, 9.8. Aquí va, ya, aquí la gravedad va positivo. 9.8 por el tiempo elevado al cuadrado. Es el tiempo de 1.02 segundos elevado al cuadrado. Reemplazando esos valores aquí, resulta que la altura máxima que alcanzó la bola siendo lanzado hacia arriba fue de 5.09 metros de altura y demoró a regresar la bola hacia el piso de 2.04 segundos. Entonces, Marcos, con este tema de caída libre, que considero que está bien explicado, puedes desarrollar cualquier tipo de ejercicio. Aquí lo importante, Marcos, es que te des cuenta de que cuando nosotros lanzamos hacia arriba, todos los valores van a ser positivos, a excepción de la gravedad, que va a ser negativo. Pero cuando dejamos caer el objeto, ¿sí? Todos los valores son positivos. Velocidad final, velocidad inicial, la gravedad y la distancia son valores vectoriales. Y solo el tiempo, que si el tiempo siempre será positivo, es un valor escalar. Entonces, Marco, espero haber sido bien claro con esta explicación de la queda libre y bueno, te deseo éxitos para tu examen de mañana, pues, ¿no? Listo, cuídate, bendiciones.